la señal de Dios a los incrédulos. Dice San Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante, dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí Jesús da testimonio de que esta promesa, esta escritura mesiánica, se estaba cumpliendo en él. Esta es una profecía que se cumpliría en el Mesías, en el Cristo, en el hombre ungido, en el profeta ungido que vendría en medio del pueblo hebreo en la primera parte de la venida del Hijo del Hombre. Y ese hombre sería el ungido con el Espíritu de Dios, el hombre que vendría con el sello del Dios vivo en el cumplimiento de la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías, la primera venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en carne humana, manifestado en toda su plenitud. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aquí tenemos el Espíritu de Dios en un hombre, Jesús de Nazaret, ungido con el Espíritu de Dios para cumplir toda profecía relacionada a la primera venida de Cristo. Y por eso Él vino como el Cordero de Dios y murió en la cruz del Calvario, porque para su primera venida Él vendría para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y así Él cumplió las profecías relacionadas a la primera venida de Cristo. Ahora podemos ver que todo sucedió en forma tan sencilla que muchas personas no podían creer en Jesús al ver que era un hombre tan sencillo, un sencillo joven carpintero de Nazaret, pero en él estaba el Espíritu de Dios manifestado en toda su plenitud, cumpliendo la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Dios, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba manifestado allí en carne humana en Jesús de Nazaret. Y eso fue la primera venida de Cristo para quitar el pecado del mundo. Ahora podemos ver que hubo mucha disensión en medio del mundo religioso del tiempo de Jesús, y principalmente en medio de la religión hebrea, que era la que estaba esperando la venida del Mesías. Ahora, para el tiempo final, tenemos a los gentiles, al cristianismo también esperando la segunda venida de Cristo, y también el pueblo hebreo está esperando la venida de Cristo, la venida del ungido, la venida del Mesías. Y tenemos dos pueblos: el pueblo hebreo, el Israel terrenal, y la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, esperando la venida del Señor para este tiempo final, la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre y dijo que sería como en los días de Noé, como en los días de Noé, que comían, bebían,
vendían, compraban, se casaban y se daban en casamiento. Así dice Cristo que será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24 y versos 37. Así dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La raza humana estará en la misma condición espiritual de ceguedad espiritual. En el día postrero, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, como estuvo la generación antediluviana en el tiempo de Noé, en donde Dios le reveló al profeta Noé que vendría la destrucción sobre la raza humana, pero ellos no comprendieron este mensaje de Noé y no comprendieron que Noé era un profeta dispensacional y que a él había sido revelada la palabra de Dios, y Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, si Dios iba a traer el juicio divino sobre aquella raza antediluviana, aquella generación antediluviana, Dios tenía que tener un profeta dispensacional en la tierra para revelarle lo que iba a hacer y él darlo a conocer a la raza humana, y así sucedió. Pero no pudieron comprender, no pudieron creer, y vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia, que entraron al arca y se salvaron. Para este tiempo final, Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Y ahora estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo para la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque para este tiempo final habrá sobre la tierra un profeta dispensacional, al cual la revelación de todas las cosas que Dios ha de hacer en este tiempo final vendrá, y Él la dará a conocer a todos los seres humanos que estarán viviendo en este tiempo final, y sobre todo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la promesa de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final es la promesa y bendición más grande que Dios ha prometido tanto para la iglesia del Señor Jesucristo como para el pueblo hebreo. Porque con la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, con sus ángeles, porque Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, dice San Mateo capítulo 16 y versos 27 al 28, y quiero leer, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene el Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Y qué significa esto? Es que la venida del Hijo del Hombre es la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del ángel del pacto, del Verbo que será carne en el tiempo final, y estará manifestando los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 al 7 y Zacarías capítulo 4. Esos son los ministerios llamados los ángeles del Hijo del Hombre, con los cuales son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final, con la gran voz de trompeta, que es
el mensaje del Evangelio del Reino, el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Con ese mensaje siendo proclamado, siendo dado a conocer, todos los escogidos de Dios son llamados y juntados en este tiempo final y son preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en este tiempo final, o sea, en el día postrero, que es el séptimo milenio, en donde los muertos en Cristo también resucitarán, conforme a las palabras de Jesús, el cual dijo en San Juan capítulo 6 y versos 39 en adelante, y leemos esta profecía de Jesús. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para cuando Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en Él que han partido, para el día postrero, que es el séptimo milenio. Sigue diciendo: porque esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para cuando Cristo dice que resucitará a los creyentes en Él que han partido, dice que será para el día postrero. Y cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, nosotros los que vivimos seremos transformados, y entonces todos tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, eterno y glorificado. Y luego nos iremos con Cristo al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Todas estas cosas sucederán en el día postrero, que es el séptimo milenio. Antes de los muertos en Cristo resucitar y nosotros que vivimos ser transformados, tiene que ser sonada la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo. La voz de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 la encontramos como una gran voz de trompeta hablando en el día del Señor, que es el séptimo milenio. Juan el apóstol la escuchó y dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándole a su pueblo, a su iglesia y a todo ser humano en el día postrero, o sea, en el día del Señor, y llamando así, juntando a todos los escogidos de Dios que viven en este tiempo final. Por eso también en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 dice, de la mitad de ese verso en adelante, dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las edades pasadas serán dadas a conocer a todos los hijos e hijas de Dios, que subirán donde Cristo estará hablándole a su pueblo, y eso es en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde Cristo estará manifestado en su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamando y juntando a sus escogidos y revelándonos todos estos misterios de todas estas cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo:
Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado Jesucristo? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día postrero que es el séptimo milenio. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, el mismo Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí podemos ver que el mismo Jesucristo dice que Él ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y este ángel mensajero de Jesucristo, enviado por Cristo, es nada menos que el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino enviado en el día postrero, en el séptimo milenio, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Es en su ángel mensajero que Jesucristo estaría manifestado en este tiempo final, dándole a conocer a los seres humanos todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero las personas estarán viendo un hombre, pero en ese hombre estará Jesucristo manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero viene, trae la revelación de Jesucristo. Jesucristo viene en el velado y revelado, hablándole por medio de un hombre, de un profeta, a su iglesia y a todo ser humano. Y así es como para este día postrero los seres humanos estarán escuchando la voz de Jesucristo. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como le endurecieron las personas que vivieron en los días de Jesús y discutieron con Jesús y fueron incrédulos a Jesús y el mensaje que Jesús les habló. Y para este tiempo final, Jesucristo se manifestaría en su ángel mensajero y colocaría en su boca su palabra. Y ese ángel mensajero de Jesucristo, que es el último profeta que Jesucristo envía, por medio de ese mensajero, la voz de Cristo sería escuchada en este tiempo final. Es nada menos que la manifestación de Jesucristo a través de su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa es la señal más grande para la raza humana de que hemos llegado al tiempo final, o sea, al día postrero, porque Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así abriéndonos las escrituras, las profecías correspondientes al día postrero, o sea, a este tiempo final. ¿Cuántos sabían que los días posteros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? ¿Y cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabían, pero ya lo saben. ¿Por qué? Porque Jesucristo en Espíritu Santo ha estado abriéndonos estas escrituras por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, y está llamando y juntando a todos sus escogidos. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye en este tiempo final, como la escucharon los hijos e hijas de Dios de edades y dispensaciones pasadas.
Ahora el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es solamente un profeta mensajero dispensacional, el último profeta que Dios envía a este planeta Tierra, a la raza humana, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, Él llamar y juntar a todos sus escogidos antes de que venga el juicio divino sobre la raza humana, para pronto los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos y nosotros que vivimos ser transformados y todos juntos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Este es el tiempo en donde veríamos la señal de la manifestación del Hijo del Hombre y veríamos los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 al 7, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y esto marcaría el fin del tiempo y fin del siglo, porque Cristo dijo que en el fin del siglo el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles y juntarían a sus escogidos, juntarían el trigo y lo colocarían en el alfolí de Dios. Esto es conforme a la parábola del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 13, versos 30 al 43. Y también en la parábola de la red, en donde la red fue echada en el mar y sacó toda clase de peces, pero al ser llevada a la orilla, fueron sacados los peces buenos y colocados en cestas, o sea, en canastas, y los peces malos y las demás cosas que no eran buenas fueron echadas en el horno de fuego. Fueron echadas al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora podemos ver que esto es para el día postrero, y con la venida de los ministerios de Moisés y Elías, en la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, esta señal para este tiempo final se ha convertido en una realidad. Estamos viviendo en el tiempo de la señal más grande que los seres humanos verían en el día postrero, en donde están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios, representados en el trigo, en la parábola del trigo y de la cizaña, y representados en los peces buenos, en la parábola de la red, y representados en los escogidos, que con gran voz de trompeta serían llamados y juntados conforme a San Mateo capítulo 24 y verso 31. Palabras de Jesucristo son estas que han sido citadas de San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 24 y otros lugares del Apocalipsis también. Ahora podemos ver lo que para el día postrero estaríamos viendo, y así estaríamos viendo la señal de Dios para todos los seres humanos, para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, para también los incrédulos y también para el pueblo hebreo. Estamos viviendo en el tiempo de la señal de Dios para los incrédulos, para el pueblo hebreo y también para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Es tiempo de que cada ser humano despierte, tenga un despertamiento espiritual a la realidad de lo que Dios ha prometido para este tiempo final.